nosotros la suficiente humildad para recibir tu palabra, ser corregido por ella y ser santificado por esa verdad, Señor. Te lo pido y te lo suplico, te ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor. Estamos en la serie de... Voy a pedirle, hermano, que pueden poner en silencio el celular, así no nos interrumpe, por, como dije la semana pasada, a modo de honrar al Señor y su palabra. Es la palabra que salió de la boca de Dios, es la palabra que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia. Le decía que estamos en la serie de Corintios, en la primera carta de Corintios. Este es el cuarto mensaje de la serie. Así que busquen su Biblia, por favor, primera de Corintios, capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante vamos a leer. En mi Biblia tiene el título El Ministerio de los Apóstoles. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tenga mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hasta allí vamos a leer. Para poner un poco en contexto lo que acabo de leer, el apóstol Pablo estaba tratando por medio de la sabiduría que había recibido como apóstol de Jesucristo, estaba trabajando con la iglesia para ir en contra de la división de la iglesia, la falta de unidad que existía en la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo en el capítulo 1 les hablaba de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, y les hacía entender que la sabiduría del mundo era una estupidez, dice en alguna versión, insensatez para con Dios, que nosotros fuimos salvados por medio de la sabiduría de Dios y el poder de Dios, que es Jesucristo y este crucificado, decía Pablo en el capítulo 2, hablaba con respecto a que no se propuso saber de los corintios otra cosa, ni de la cultura, ni de la costumbre de ellos, sino que él se enfocó en algo, en el mensaje del Evangelio, que tiene poder para salvar, como dicen Romanos, y Jesucristo y este crucificado. Después en el capítulo 3 veíamos también que Pablo trataba un argumento muy fuerte que tenían los corintios, que era exaltarse por los líderes espirituales que ellos tenían, los maestros, aquellos que le habían predicado el Evangelio. Y Pablo les decía que uno es el que siembra, él sembró, pero Apolo regó, pero el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios es el que da el crecimiento. Exaltaba a Dios, que es el dueño de esta obra y el que nos da el crecimiento, y por medio de las tribulaciones y por medio de la sabiduría que nos da y por medio de la regeneración, nosotros adquirimos madurez. Y llega el capítulo 4 del apóstol Pablo y al final del capítulo 3 les decía que Apolos, ni Cefas, ni él no son nada, porque todos somos de Cristo y Cristo es de Dios. Y continúa el capítulo 4 y dice, así que ténganos los hombres, así pues, está conectando con lo anterior, ténganos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Los corintios, por su formación cultural, pensaban que la iglesia de Cristo era igual a un movimiento político o una corriente filosófica. Pensaban que los predicadores eran líderes de movimientos, de partidos. Un líder de movimiento o partido lo que busca es primero exaltarse él, gloriarse él. Y Pablo le dice, no nos tengan así a nosotros. Quizás algunos dicen que al ver la libertad con lo que se movían ellos en Cristo, los apóstoles, los predicadores, los maestros, al ver cómo Pablo corregía a los hermanos, a los creyentes de la iglesia, al ver cómo Pablo amonestaba a algunos, ellos pensaban que Pablo era el dueño de la casa, era el dueño de la iglesia. O Apolos, al ver la sabiduría que tenía Apolo para predicar, ellos pensaban, y con la autoridad que hablaba Apolos, por ejemplo, o con la autoridad que hablaba Pedro, que en Corintios le dice Cefas, pensaban que ellos eran como los dueños de la iglesia y que ellos estaban buscando sumar adeptos a su persona, que los líderes tenían que conquistar personas, como hacían los líderes o cabezas de algunos movimientos, para sumarlos a ellos. Eso porque ellos venían con una mente, con la cultura griega de ese tiempo, la trajeron a la iglesia.
Y pensaba cuando le escuchaban hablar a Pablo, a Apolos, a Pedro, que eran igual a los otros líderes de movimiento. No sé si me está entendiendo. Y Pablo le dice, no, esto no es así. Ustedes me ven que yo tomo decisiones, no dice en la Biblia esto, pero Pablo les da a entender, porque en el versículo 2 dice, nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Veían cómo Pablo, Apolos y Cefas, todos los ministros de Dios, hablaban con autoridad, administraban los misterios de Dios. Ya vamos a ver qué son los misterios de Dios. Les predicaba y, como le dije anteriormente, los corregía y los amonestaban. Y veían y eso les daba a pensar que, trayendo con el entendimiento que ellos tenían, que ellos eran los dueños de casa. Si usted entra a una casa y ve que alguien abre la puerta del lugar, manda a otras personas que sirvan, usted va a decir, este es el dueño de casa, y él le va a decir, no, yo soy el mayordomo. Pablo le está diciendo, yo no soy el dueño de la casa, yo soy un mayordomo de la casa. La casa no es mía, la casa tiene un amo, ese amo es Cristo, la casa es la iglesia no es mía, la iglesia tiene un Señor y tiene un amo que es Cristo. Y todo lo que nosotros hacemos, ya sea Pablo, ya sea Apolo, ya sea Pedro, todos trabajamos para Él, para su gloria. Por eso que llega el capítulo 2, dice que el administrador tiene que ser encontrado fiel. Ya vamos a ver lo que significa fiel. Pero esto nos lleva a pensar lo que sucedió con José en la casa de Potifar. Yo lo voy a leer, escúcheme atentamente. Después le doy la cita. No busque la Biblia, por favor, para hacer más dinámico el mensaje. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, que todo lo que él hacía, Jehová le hacía prosperar en sus manos. Dice el versículo 4 del capítulo 39 de Génesis. Allí hacía yo José gracia en sus ojos, en los ojos de Potifar, y le servía. Y Potifar le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Le confió Potifar a José todo lo que él tenía. Pablo le está usando estas palabras, ya vamos a ver las palabras que usa Pablo. Estaba diciendo, ustedes ven que yo me muevo con autoridad en la casa del Señor, en la iglesia del Señor, pero la iglesia no es mía, yo soy un mayordomo, así como lo era José en la casa de Potifar, y el amo de esa casa le dio a José toda la autoridad. El Señor me dio la autoridad para administrar los misterios de Dios. Pero vemos también en la historia de José, para que sea más clara aún la idea, que cuando Potifar pensó que José le había sido infiel, cuando José sospechó, por causa de la mentira de la esposa de Potifar, que José no había sido un buen mayordomo, lo encarceló. O sea, un mayordomo siempre tiene que rendir cuenta al amo, al dueño de la casa. Pablo estaba diciéndole, yo no soy el dueño. Yo todo lo que hago, después tengo que rendir cuenta al amo de la casa, al Señor. Y eso tiene que traer temor, no solamente en el pastor, en el predicador, en lo que tenemos ministerio, sino a cada uno de nosotros. Como vimos la semana pasada, que todas nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Y ahí se va a ver si hemos edificado con heno, con madera, heno o hojarasca, o si hemos edificado con oro, plata o piedras preciosas. Todo va a ser probado por el Señor. Entonces Pablo les exhorta a los corintios, les dice, nosotros somos servidores de Cristo. En el capítulo 1 dice en el versículo 1, así que ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y acá usa una palabra servidores, que no es la palabra doulos en el original, que es esclavo, sino la palabra que usa es juperetes, que significa ayudante. Está compuesta por dos palabras, jupo, bajo, y eretes, remero o alguacil. Esta misma palabra se usó en el Evangelio de Marcos, dice, y Pedro siguió, cuando Jesús fue arrestado, Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado junto a los alguaciles, a los juperetes, calentándose al fuego. Era un ayudante, un subordinado. Pablo dice, yo soy un subordinado al amo. Pablo estaba diciendo, yo soy como un remero, el que remaba. Yo no soy dueño de la nave, ni soy quien conduce la nave. Yo soy Pablo, Pedro, Apolo, somos remeros que estamos remando en contra de la corriente de este mundo. Pero la nave, el barco no es nuestro, ni el que conduce el barco somos nosotros, sino es el Señor. Estaba usando ejemplos y palabras. Cuando ellos han escuchado la palabra juperete, dijo, Pablo es como un alguacil, subordinado a un superior. Pablo es como un remero, él no es el dueño del barco. No usó la palabra esclavo, porque estaban diciendo que ellos estaban ahí por voluntad propia. No estaban negando que era esclavo de Cristo, sino estaba usando esta palabra a propósito para hacerles entender cuál era su función, cuál era la función de los ministros de Dios en la casa del Señor. Si usted ve al pastor que disciplina, que exhorta,
que toma ciertas decisiones en la iglesia. Hoy vamos a cantar tal canción, voy a predicar la serie Corintios, digo. No es una decisión autoritaria. Y si yo tomara alguna decisión fuera de la voluntad de Dios, ustedes saben que voy a rendir cuenta delante del Señor. Porque esta no es mi iglesia, esta no es mi congregación. Ustedes no me pertenecen a mí, ustedes son del Señor. Yo todo lo que haga voy a tener que rendir cuenta al Señor. Pablo está explicando de esa manera a los hermanos corintios, porque ellos se disputaban entre ellos quién era el mejor líder. Como le dije anteriormente, como si esto se tratara de un partido o de un movimiento, con líderes que tratan de promocionarse a ellos mismos. Pero ¿por qué Pablo le dijo que eran servidores de Cristo? Justamente para decirle, nosotros no somos los amos, los dueños, somos servidores, colaboradores, ayudantes, subordinados a Cristo, remeros. Los corintios obviamente tenían un concepto errados de los predicadores, de los ministros de Dios. Recordamos que los corintios eran una iglesia, como siempre sabemos, siempre les dije, una iglesia donde vemos que había dones espirituales, pero no había temor de Dios, ni había un conocimiento de quién era Dios. Y recordemos también que el apóstol Pablo siempre fue muy cuestionado, y Pablo no fue su ministerio sustentado por los corintios. En la segunda carta a los corintios, en el capítulo 11, Pablo le dice, ustedes sustentan a los falsos maestros, aquellos que les vienen con palabras lisonjeras. No se olviden que Satanás también se disfraza de ángel de luz. Vamos teniendo una idea entonces por qué los corintios cuestionaban tanto a Pablo, dudaban tanto de él, porque Pablo era quien les llevaba la verdad. Esto la primera enseñanza que podemos sacar entonces, cuando nosotros a alguien le vamos con la verdad, no esperemos palabras amigables. Tenemos que estar preparados para escuchar palabras hostiles a veces. Como continúa diciendo el apóstol Pablo, vamos a ver cómo lo juzgaban a Pablo. Quedando claro de que Pablo les dijo, nosotros somos mayordomo de la casa, no somos dueños de la casa. La casa tiene un amo. Pero llega el capítulo 2 y dice, versículo 2, no digo bien, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El que administra la casa, Pablo le está diciendo, tiene que ser un administrador fiel. El administrador de los misterios de Dios. El término misterio en el Nuevo Testamento denota la verdad que Dios reveló a los hombres por medio del Evangelio. No es el misterio algo escondido que Dios no lo va a revelar, sino lo que estaba escondido por siglos, Dios lo reveló en Jesucristo y por medio de la predicación del Evangelio. Por eso somos administradores. Cuando iba a predicar el Evangelio, cuando iba a predicar a Jesucristo y este crucificado, estaba revelando el misterio que Dios había escondido por siglos y Dios le ha placido revelarle ahora en el tiempo de Cristo. En Romanos, usa ese término en Romanos 16:25 para que veamos que es misterio. Dice, el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El versículo 27 de Romanos dice, el único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Cuando Pablo exaltaba a Cristo, estaba diciendo, el misterio que Dios escondió por los siglos lo reveló a la iglesia, a su pueblo, por medio de la predicación de Jesucristo. A Él sea la gloria. En Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, el misterio ha sido manifestado a la iglesia, ha sido revelado por medio, en este caso era Pablo, Apolo y Cefa, por medio de la predicación. Los misterios son revelados a la iglesia. ¿Pero qué significa fiel? ¿Qué significa un administrador fiel? Al comienzo dije de José y Potifar. Cuando el amo de la casa pensó que José no era fiel, los encarceló. Pablo, cuando estaba en Éfeso, en Mileto, y le tocaba despedirse, el libro de los Hechos dice, seguramente usted lo leyó alguna vez, por tanto yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he roído anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo le estaba diciendo otras palabras, hermanos, y dice que Pablo en esa despedida lloró, porque sabía que nunca más lo iba a ver. Dice, yo protesto el día de hoy, yo declaro en el día de hoy, yo proclamo en el día de hoy una verdad, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido, no he escatimado en hablarles todo el consejo de Dios. Ese es un obrero fiel. Un ministro fiel de Dios es aquel que le habla al pueblo de Dios todo el consejo de Dios. Todo. No escatima nada. No deja de hablarle ninguna verdad. No vaya a ser que se ofenda. Dice, no voy a predicarle tal cosa, no vaya a ser que se ofendan los hermanos y se vayan. No voy a corregirle por medio de la Escritura, no vaya a ser que lo tomen a mal. Por eso Pablo le decía a Timoteo, que significa un obrero fiel.
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo está diciendo a los hermanos corintios, somos ayudantes de Dios, somos administradores, pero estos administradores tienen que ser fieles a aquel quien los llamó, fieles a Dios, fieles en hacer bien la obra. Hermanos, y esto no es por vanagloria, sino es para enseñanza. No sé cómo algunos ministros de Dios juegan, tuercen la palabra de Dios con un propósito mezquino y ambicioso, cuando esto se trata de Dios. Usted tiene que pensar a la hora de leer la palabra, usted escucha la palabra, pero si usted no la pone por obra o desprecia la palabra de Dios, o está sentado y ni escucha la palabra de Dios, no piense que está despreciando el predicador, sino está despreciando la palabra de Dios. Esto se trata de Dios, esto es muy serio. Un día vamos a estar delante del Señor. Pablo le decía a Timoteo, por eso, lo que has oído de mí, lo que has aprendido de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Busca hombres fieles también, así como sos vos, Timoteo, fiel. Busca hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, a discipular a otros. Volviendo a 1 de Corintios, en el versículo 3 del capítulo 4, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto soy justificado, pero el que me juzga es el Señor, dice el versículo 4. Decía que el apóstol Pablo era muy cuestionado por la iglesia de los corintios. Pablo, ¿saben? Dicen algunos que Pablo llegaron a decir, y la palabra de Dios nos deja ver eso también, que dijeron de Pablo que él predicaba por ambición personal y para sacarle el dinero a los hermanos. Dice que Pablo, si leemos más adelante en Corintios, dice que le hablaba cuando dice el obrero es digno de su salario, pero no por eso yo voy a exigirle a ustedes cuando tengo derecho a exigirle. Yo no quiero ser gravoso. Pablo le decía, yo he decidido trabajar con mis manos para sustentarme. Usted dirá, qué bien que hace Pablo, qué bien que ha hecho Pablo. Pero yo me imagino el Señor allá, cuando esté en los Corintios, ya lo vamos a ver, y cuando esté Pablo dice, mi responsabilidad es predicar el Evangelio, y la responsabilidad de ustedes es sostenerme a mí. Y eso no sostenía, una responsabilidad no estaban cumpliendo la de ellos. Pero Pablo, no importa, yo voy a seguir predicando el Evangelio, porque ay de mí si no predico el Evangelio, tengo una necesidad impuesta, decía el apóstol. Había dos responsabilidades. Uno no había cumplido la responsabilidad, la iglesia no había cumplido la responsabilidad. Pero yo me imagino allá en el cielo, cuando el Señor le diga a los corintios, mientras Pablo estaba trabajando, ¿ustedes qué hacían? Yo llamé a mi siervo para que predique, anuncie mi evangelio, pero ustedes no cumplieron con su responsabilidad. Cada creyente tiene una responsabilidad delante de él. Eso le decía Pablo a los corintios. Pero ¿por qué le cuestionaban a Pablo? Porque Pablo le hablaba la verdad. Y llega al versículo 3 que acabamos de leer, dice, yo muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo. Dice Pablo, aunque yo me examino a mí mismo y no tengo mala conciencia de nada malo que haya hecho. Vieron que Pablo le mandaba a los corintios también que cada uno se examine a ellos. Nos tenemos que autoexaminar para ver si le pertenecemos o no a Cristo. Pero Pablo dice, no tengo mala conciencia de nada. Pero eso no importa porque eso a mí no me justifica. Pero el que me juzga es el Señor. Yo cuando estaba estudiando esta porción de la Escritura, veía a una iglesia, quiero usar palabras bíblicas, pero cabeza dura, obstinada. Veía a un apóstol Pablo buscando en la sabiduría de Dios cómo hacerle entender una verdad. Pero veía algo más sobresaliente que todo, el amor de Dios. Y lo primero que nosotros podemos llegar a pensar, porque siempre el ser humano trata de culpar a los demás o desviar la atención y decimos, qué malo eran los corintios. Pero esta palabra es para que nosotros veamos una realidad en nosotros mismos y podamos evaluarnos nosotros mismos delante de la palabra de Dios y delante del Señor. Pablo le dice y les enseña a los hermanos y nace una pregunta, que acá la anoté. ¿Qué está mal juzgar? ¿Vieron que dice está mal juzgar? No juzgué a tu hermano. Ahí mueve la cabeza que no, pero está hablando de otro juicio, ¿verdad? Dice en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, sino la palabra nos manda a juzgar con justo juicio. Y acá la palabra que usa es crino en el original, que significa juzgar, evaluar, pedir cuenta. Pero los corintios no usaron esa palabra crino en el original, sino la palabra acrino, que era un juicio condenatorio. Era cuando los juzgaban y llegaban a una conclusión y llegaban a un veredicto. Ese juicio estaba mal, porque ese juicio lo hace Dios. Nosotros tenemos que juzgar con justo juicio, evaluar, discernir, juzgar con justo juicio, dice en Juan 7:24. Y Pablo se refería a que los hermanos estaban juzgándolo no con un justo juicio, sino era un juicio ya con conclusiones condenatorias, ya un juicio con veredicto.
Es como cuando nosotros cometemos el error y vemos a un hermano en la congregación que no tiene frutos de santidad, no tiene fruto del Espíritu. Y nosotros decimos, quizá usted no lo dice, pero yo lo dije alguna vez, este hermano para mí que no es hijo de Dios y se va al infierno. Ya lo condenamos. O nos imaginemos que hubiéramos dicho nosotros de David. Nos enteramos que el rey, nosotros viviendo en el tiempo de David, que el rey le quitó la esposa a un soldado fiel de su ejército, tuvo relaciones con ella, la embarazó, y luego para ocultar su mentira y su pecado mató al pobre damnificado. ¿Cómo hubiéramos juzgado nosotros? David, no es hijo de Dios, hijo del diablo. Después vemos que Dios en su palabra los llama, David tiene un corazón conforme al mío. Qué errado el juicio hicimos de él. Bueno, el juicio que hacían los corintios con respecto a Pablo era un juicio condenatorio, un juicio que tenía conclusiones negativas. Pablo no es bueno. Y Pablo le dice, no sé si quedó claro que no está malo juzgar, lo que está malo es condenar. Es un tema como para otra predicación, o para ponerlo a debate en los miércoles de estudios, creo. Por eso en el versículo 3 dice Pablo, yo tengo muy pocos el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Pero aunque de nada tenga mala conciencia, eso no es relevante para mí, porque eso no me justifica. Pero el que me juzga es el Señor. Pablo le está diciendo que hay 3 tipos de juicios. El número 1 es el juicio que los demás hacen de nosotros. ¿Qué dicen los demás de mí? ¿Se acuerdan cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los demás? ¿Quién soy yo? Moisés, Elías, uno de los profetas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién dice que es Marcelo? Marcelo y de cada uno de nosotros. Cada uno tiene una opinión de ese juicio, el que hacen los demás de nosotros. Alguien dijo que los que nos van a decir verdaderamente quiénes somos nosotros son nuestros peores enemigos y nuestros mejores amigos. Esos peores enemigos que te dicen, vos sabés que sos vos sos un soberbio, ¿sabés lo que sos vos? Para herirte, a veces dicen la verdad, pero también nos dicen la verdad los mejores amigos. Ese es un juicio, lo que hacen los demás de nosotros. El segundo juicio, es lo que Pablo les decía, es el que se hace uno mismo, la autoevaluación. Dice Pablo, yo no tengo mala conciencia de nada, no hice nada malo. El primer juicio no es relevante, el segundo juicio tampoco es relevante, dice Pablo. No era Pablo soberbio, no me importa lo que dicen ustedes. A mí lo que me importa es lo que diga Dios, puede decir alguien. No es que no tengan validez, sino que no son relevantes. El juicio que nos hacemos a nosotros mismos puede ser, no nos olvidemos que la Biblia dice que nuestro corazón es perverso, es engañoso, y nosotros siempre nos engañamos y a veces queremos que los demás nos mientan también. Por eso Pablo dice, aunque yo no tengo mala conciencia de nada, pero no por eso soy justificado. Ese juicio no es relevante, dice Pablo, les enseña a los corintios. Y el tercer juicio es de lo que Pablo dice, ninguno de los 2 anteriores tienen relevancias, pero lo que sí importa, pero el que me juzga a mí es el Señor. Ese juicio sí importa. Y ese juicio sí les debe importar a ustedes. Porque a veces por el segundo juicio que digo yo, y que dicen el primer juicio que dicen los demás, el cristiano puede vivir en una mentira de apariencia, hipocresía. ¿Vieron cuando se hace una pregunta y uno obtiene la respuesta, pero no la quiere decir por temor a equivocarse? Bueno, ese es porque uno está pensando, si me equivoco, ¿qué van a pensar los demás de mí? Que soy un ignorante. Y cuando uno comete un pecado grande y no quiere que nadie se entere, no quiere que nadie tenga un mal juicio de mí, dice Pablo, eso no importa. Es más, y a veces cuando nosotros nos damos cuenta de nuestros errores, de nuestras debilidades, y decimos, yo no valgo nada, dice Pablo, eso tampoco es tan importante. Lo importante es lo que dice el Señor. Ustedes tienen que estar preocupados qué es lo que dice el Señor de cada uno de ustedes. El que me juzga a mí, hermanos corintios, le dice Pablo, es el Señor. Yo no me muevo por lo que dicen ustedes, yo no me muevo por lo que pienso yo o lo que digo yo de mí, sino yo vivo para agradarle al Señor. El cristiano tiene que tener esa claridad de saber que el que nos juzga a nosotros no es el pastor, no es el hermano, ni nosotros mismos. El que nos juzga a nosotros es el Señor. Amén. ¿Y cómo nos juzga el Señor? Dice en el versículo 5, y llega al versículo 5, el apóstol Pablo le dice, así que hermanos, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Le quiero leer en la versión, en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo. Quiero que usted vuelva a seguirme con su vista el versículo en su Biblia. Dice así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, que antes que el Señor vuelva, pues Él sacará a luz nuestros secretos más oscuros y revelará
nuestras intenciones más íntimas, entonces Dios le dará a cada uno un reconocimiento que le corresponda. Ese juicio sí importa, lo que diga el Señor en aquel día, cuando saque lo que está en tiniebla a luz, lo que está oculto, que sea visible. Eso, tenemos que pensar en ese día, está diciendo Pablo. No preocupándonos si soy de Pablo, si soy de Apolo, si soy de Cefa, qué dice la gente de mí, qué dicen los demás de mí, o qué pienso yo de mí. Sino tengo que vivir pensando en aquel día cuando venga el Señor y saque todo a luz y Él recompense a sus siervos por sus buenas obras. Esas palabras que la semana pasada repetía, recordando lo que dijo el Señor. Muy bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa y deleítate en el gozo de tu Señor. Eso nos tiene que motivar a nosotros, eso nos tiene que ser el motor del todo cristiano. Pablo le estaba diciendo a los corintios, hermanos, el hombre ve la acción, pero Dios ve la intención. Solo Dios conoce la motivación de cada uno de los creyentes. Eso es lo importante, eso es lo más relevante. Porque alguien puede decir, la semana pasada lo decía, quiero repetirlo, yo prediqué para el Señor, pero ¿con qué intención lo hicimos? ¿Con qué intención lo hice? Yo fui a la iglesia siempre, pero ¿con qué intención vino? ¿Cuál fue su motivación? Alguien puede venir a la iglesia para tener bendición, otro puede venir a la iglesia para que no le vaya mal, otro puede venir a la iglesia para pedir por una necesidad puntual que tenga. Esas motivaciones no son correctas. Alguien puede decir, yo sigo a Cristo para no ir al infierno. No me gustaría ir al infierno, eso tampoco está en lo correcto. ¿Y cuál es lo correcto? Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es lo correcto? Ya lo dije 3 veces esto, pero voy a repetir. Cuando digo catecismo suena católico, ¿no? Catecismo Mayor de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? La respuesta es, el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cuál es la motivación? Esa es la motivación. ¿Cuál es el motivo de nuestra existencia? Ese es el motivo de nuestra existencia. ¿Cuál es el motivo por el cual el Señor, para qué me llamó el Señor? Para esto, para glorificar a Dios y gozarme de Él para siempre. Todo lo demás está errado. Yo pensaba vieron que a veces algunos dicen, bueno, yo voy a ir a la iglesia. Señor, te prometo, si me cumplís, si me haces este milagro, yo prometo que voy a ir siempre a la iglesia. Esa persona no conoce a Dios, porque Dios dice, yo no necesito que vaya a la iglesia. Le voy a dar una noticia mala para aquellas personas que piensan así. Dios no necesita de tu vida. Dios no necesita de nadie. Si Dios necesitara de alguien o de algo, no sería supremo, no sería Dios. Él es Dios, Él es digno de ser adorado y bendecido. Es como alguien dijera, no voy a tomar sol por un mes, y el sol dije, bueno, voy a dejar ser sol porque no toma sol. Así es tan ilógico pensar que Dios necesita de mí. Dios va a juzgar la motivación, Dios va a juzgar la intención del corazón. Eso le decía Pablo a los corintios, y va a recompensar a cada uno por sus obras. Hermanos, si nosotros como iglesia del Señor estamos desalineados, desenfocados de la principal motivación, vamos a caer como los corintios en distracciones vanas. Vamos a estar mirándonos a nosotros y compitiendo entre nosotros. Vamos a estar buscando si nosotros somos los mejores porque somos la iglesia cristiana, reformada, y los otros, no. Si el Señor nos reveló, quiero decirlo tranquilo, quiero calmarme un momento. Su palabra es por su misericordia. Y nosotros, si vamos a predicar su palabra, no es para que digan, somos de la iglesia de Reforma. Es para glorificar a Cristo, aquel que nos salvó. Si queremos extender su reino, no es si queremos, es una orden, es la gran comisión, que se transformó en la gran omisión. Es extender su reino, es para su gloria. En Efesios, no lo busque, en el capítulo 1 del versículo 1 hasta el 14, 3 veces el apóstol Pablo usa una frase, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. ¿Para qué el Señor nos llamó? Para alabanza de su gloria. Esa es la motivación. ¿Por qué estás con vida hoy? Para alabanza de su gloria. Los corintios estaban pensando en otra cosa. Dice, este Pablo se está promocionando él mismo. Dice Pablo, no. Este Apolo quiere ganarle a Pablo, por eso predica más lindo que Pablo. No. Pedro está hablando de su experiencia con Cristo. Tampoco, eso no es importante. Lo importante es que el predicador, el ministro de Dios, les haga entender a los que están sentados, es que primero yo tengo que conocerle al Señor y decirle, hermano, usted tiene que convertirse en un adorador del Señor. Tiene que alabar su gloria, pero adorar no significa ni alabarle al Señor, alabanza para su gloria no significa solamente cantarle al Señor, sino todo lo que hacemos tiene que ser para alabanza de su gloria. Todo, absolutamente todo. Esa es la motivación correcta. Dice, más adelante Pablo le dice a los corintios, en la misma primera carta dice, entonces ya sé que comáis, bebáis
o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. Mira lo que dice, si comes, si tomás, hacedlo todo para su gloria. Ese día tiene que estar fija en nosotros. Y tenemos que preguntarnos en todo lo que hagamos. Ya acerco el atril para hablarlo de más de cerca. ¿Cómo autoevaluarnos? Preguntarnos nosotros, lo que estoy haciendo es para alabanza de su gloria. Si yo estoy predicando hoy, yo tengo que preguntarme, yo estoy predicando para que ustedes digan, más o menos el predicador, o bueno el predicador. Eso no importa. Yo tengo que preguntarme, con mi predicación, ¿me estoy llevando a que ustedes hoy puedan exaltar el nombre de Cristo? ¿Es para alabanza de su gloria? Si la respuesta es sí, entonces estoy en lo correcto. Pero eso no lo ven sus ojos. No importa lo que diga yo, importa lo que dice el Señor. Porque yo puedo decir, hermano, yo hago todo para la gloria de Dios. Y usted dice, amén. En realidad yo quiero promocionarme, autopromocionarme. Lo maravilloso es que tenemos un Dios que va a sacar todo lo que está oculto. Los secretos más íntimos del hombre van a estar expuestos cuando venga Él. Y Él va a recompensar cada uno por sus obras. Eso nos tiene que movilizar. Como decía en el capítulo 3 Pablo, entonces si todas sus obras resisten el fuego de la prueba, entonces sus obras serán aprobadas por el Señor. ¿Cómo una iglesia glorifica a Cristo? No me aparté del mensaje de Corintio, sino ahora quiero aplicar el mensaje de Corintio a nosotros. Porque vimos la iglesia de Corintio, una iglesia que estaba distraída, preocupada en otras cuestiones, irrelevantes, vanas, estériles. ¿Cómo una iglesia glorifica a Cristo? Una iglesia que glorifica a Cristo, algunos dicen, eso hablábamos con los jóvenes el día miércoles, una charla muy linda tuvimos con los chicos, nos quedamos hasta las 2:30 creo, ¿no? Charlando. Hoy hay iglesia donde los que directores de alabanza ahora son pastores porque dice la iglesia de la alabanza. Esa iglesia no necesariamente quiere decir que realmente glorifica a Cristo. Porque a Cristo, acá dentro de las 4 paredes todos podemos decir sí, glorificamos a Cristo. La cosa es cuando salimos, tenemos que seguir glorificando a Cristo. Cuando estamos en la intimidad, ahí tenemos que glorificar a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, por una relación íntima con Dios. La oración nos lleva a intimar con Dios, para tener un conocimiento de Dios, por medio de su palabra, pero también un conocimiento de estar con Él. Les puedo decir hoy, yo antes de verlo a ustedes, yo estuve con el Señor. Yo estuve con el Señor. Y preguntarle a ustedes hermano, antes de ir aquí, ¿estuvieron con el Señor? Si la respuesta a ustedes es sí, mi respuesta es sí, entonces quiere decir que dimos el primer paso. Tuvimos una relación íntima con el Señor, y en esa relación íntima con el Señor, damos el segundo paso, que es vivir en santidad. Vivir en santidad. Vivir en santidad significa que el Señor nos apartó, como la misma palabra eclesía, llamados afuera, llamados, sacados del mundo y traídos hacia Él. Y viene la palabra iglesia, vivimos en santidad para Él. Ese conocimiento de Dios, ese conocimiento experimental de Dios y esa santidad demandada por Dios nos va a llevar a dar el tercer paso. Entonces, vamos a entender que vivimos para glorificar a Dios. Pero si no se dan los 2 primeros pasos, no vamos a poder dar el tercer paso. No vamos a poder glorificar a Dios, lo dejo más claro. Primero, si no tenemos una relación íntima con Dios. Porque la persona que no tiene una relación íntima con Dios, eso hablábamos el miércoles también, no se puede deleitar, como dice el Salmo 37, en el Señor. ¿De qué se va a deleitar si no estuvo con Él? Si toda la semana usted no estuvo con el Señor, no se puede deleitar con la palabra de Dios hoy. Pero si usted toda la semana estuvo con su Señor, entonces hoy está escuchando palabra de su Señor, está deleitando del Señor. Y si usted estuvo con su Señor y yo estuve con mi Señor, estuvimos con nuestro Señor, entonces va a haber fruto de santidad en nosotros. Y entonces va a haber una motivación, y nuestra motivación no es hacernos ricos, ni famosos, ni exitosos para este mundo, sino nuestra motivación va a ser glorificarle al Señor. Para resumirlo de otra manera, si no vivimos en santidad, no vamos a glorificar al Señor. Va a ser imposible glorificar al Señor. Siempre nos vamos a promocionar a nosotros mismos. Dice Pablo a los Efesios, decía, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que dejemos ser niños fluctuantes, le decía, al conocimiento del Señor. Los miércoles tenemos día de estudio, conocimiento del Señor. Y usted dice, sí, yo vengo a los estudios y conozco del Señor. El conocimiento teológico que es muy importante para luego tener el otro conocimiento, el conocimiento experimental, de estar con Él. Yo lo conozco al Señor porque estuve con Él. ¿Dónde estuviste con Él? En la intimidad. ¿Dónde? En la oración. Dice a Charles Spurgeon, le dije la vez pasada, le preguntaron, ¿cuál es el éxito de tu congregación, de tu ministerio? ¿Sabe qué le mostró Spurgeon? Yo pensaba que le iba a mostrar la biblioteca que tenían miles y miles de ejemplares. Le mostró a los hermanos orando por él, orando por el ministerio, para que el Señor ponga palabra en la boca del predicador. Pablo por eso le decía a los hermanos, oren por mí. ¿Cuál va a ser el éxito de nuestras vidas? Haber estado con el Señor. Ese va a ser el éxito. Los corintios tenían otra definición de éxito. De eso hablábamos el día viernes. La definición de los corintios de éxito pensaban que era ser famoso, exitoso,
y ser conocidos. Juan el Bautista fue exitoso para el Señor, murió decapitado. Hablábamos el viernes de un video que mandó un hermano sobre una predicación de Isaías. Isaías fue aserrado. Para el mundo fue un fracasado, pero para el Señor fue un exitoso porque hizo la voluntad de Dios. Los corintios tenían otra definición de éxito. Lo raro es que la iglesia, si tiene una definición de éxito de acuerdo al mundo, está errada. Vamos a pensar como los corintios. A ver, si el día de mañana hay otro predicador aquí, y de otro domingo hay otro predicador, y van a decir, no, me gusta cómo predica Marcelo, no, me gusta cómo predicó tal, me gusta cómo... No entendimos nada. Tengo que decirle como los corintios, somos servidores de Cristo. Todo lo que hacemos es para su gloria. Los corintios no tenían la motivación de exaltarle el nombre de Cristo. Si algo le faltaba a la iglesia de los corintios, no era dones, tenían. Si algo le faltaba, lo que carecían los corintios, era de la santidad. Por eso no se preocupaban por glorificar a Dios y pensaban que todos eran igual a ellos. Vieron que dice que el ladrón juzga de acuerdo a su condición. Piensa que todos son ladrones. Bueno, los corintios pensaban que Pablo era igual que ellos. Buscaba su autopromoción. Y Pablo dice, no, hermanos, yo soy siervo de Cristo. No, hermanos, yo soy administrador, no es mío. No es mía, no son míos los misterios, no es mía la gracia. Yo soy un administrador que un día tiene que rendir cuenta delante del amo de todo lo que hizo bien y lo que no hizo bien. Que nuestra motivación, ya cierro con esto, que nuestra motivación sea glorificarle a Cristo. Pablo en una oportunidad dijo, no, todo lo que yo adquirí, todos mis pergaminos, los consideré basura con tal de conocer a Cristo. Que nuestra única motivación, este es el mensaje que quiero dejar a los hermanos, si este mensaje queda claro, puedo irme tranquilo a dormir, puedo tener mi conciencia tranquila. Que nuestra última, me cuesta hablar, me cuesta decirlo, que el Señor me ayude. Que nuestra única motivación sea glorificarle al Señor. Que nos levantemos pensando en esto y que nos vamos a dormir pensando en esto, hermanos. En estas palabras, en aquel día cuando el Señor nos diga, muy bien, buen siervo fiel, pasa y deleítate en el gozo de tu Señor. Que eso sea todo lo que hagamos, todo nuestro esfuerzo por estudiar, todo nuestro esfuerzo por predicar, todo nuestro esfuerzo para hacer algo para el Señor, que sea escuchar de la boca de nuestro Señor estas palabras hacia nosotros. Muy bien, buen siervo. Si nuestra motivación es esa, si nuestra motivación y nuestro deseo, nuestro anhelo más grande es ese, no vamos a ser distraídos por las cosas de este mundo, ni por los apetitos de nuestra carne, porque todo lo que hagamos va a estar puesto allá, en el Señor. Vamos a ser un poco como Nehemías, cuando tenían el objetivo de edificar las murallas que fueron destruidas. Dice que Sanbalat y Tobías y todos le querían distraer. Vení, Elías, vení a orar con nosotros. No, tengo una obra para hacer. Cuando queremos ser distraídos por el mundo, o por el diablo, por nuestra carne, o por quien fuera, digamos, yo tengo una motivación, tengo una obra para hacer. ¿Y cuál es tu obra? Exaltar el nombre de Cristo. Porque esa es mi motivación. En aquel maravilloso día, cuando le pueda ver tal cual es, puede escuchar desde la boca de mi Señor. Muy bien, buen siervo fiel. Esa es la corona que esperamos. Pablo decía, yo sé que me espera la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Él estaba convencido porque había gastado su vida para el Señor. Cuando estaban por decapitarle, Pablo dijo, no es un momento trágico en mi vida, no es una muerte trágica. Mi sangre va a ser para libación, para adorar al Señor, porque él había vivido para Cristo. Por eso el vivir, si el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Oramos al Señor. Padre, maravilloso Señor, yo te doy gracias